¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean una vez más bienvenidos. En este capítulo exploraremos algunos datos sobre la iniciación hermética y sobre qué son los misterios. Y sin más dilación, comencemos. Y para comenzar a hablar de los antiguos misterios, debemos de saber de dónde proviene la palabra misterio, ya que esta proviene del latín mysterium, que a su vez se tomó del griego mysterion. Esta palabra significa iniciado. Solo tardíamente esta palabra adoptó también en estas lenguas el significado de cosa secreta, oculta y desconocida, la que le damos hoy en día. Pero tanto en Grecia como en Roma, este vocablo designaba a un tipo de religión, una serie de cultos religiosos bastante extendidos y llamados misterios o cultos mistéricos. Tanto en Grecia como en Roma, había un culto público a los dioses tradicionales conocidos por todos: Zeus Júpiter, Apolo, Atena Minerva, Artemis Diana, Hera Juno, Demeter Ceres, etc. Sus templos estaban destinados a contener la estatua del dios y sus tesoros de ofrendas. Aunque toda la gente tenía acceso a estos cultos públicos, únicamente los iniciados tenían acceso a los misterios, que en realidad su base es una plena creencia escatológica. Ahora que tenemos la idea de qué son los misterios, hablemos sobre esto, ya que aparte de existir el culto público entre los antiguos, existía un culto secreto denominado los misterios, al que únicamente eran admitidos quienes habían pasado por ciertas ceremonias preparatorias conocidas con el nombre de iniciaciones. Las naciones se intercambiaban los dioses, pero no introducían siempre el culto secreto al mismo tiempo que el público. Sabido es que el de Baco fue admitido en Roma mucho tiempo antes de que sus misterios fueran instituidos en esta ciudad, pero a veces se adoptaba a un dios extranjero con el objetivo de establecer y de celebrar un culto secreto, como ocurrió en el caso de la introducción del culto de Isis y de Osiris entre los romanos. Los cultos más difundidos en la antigüedad fueron los de Orfeo, Baco, Eleusis, Mitra, y algunas naciones bárbaras conocieron estos mitos por boca de los egipcios antes de que fueran introducidos en Grecia. Por ejemplo, los druidas de Bretaña, cuya religión procedía de Egipto, celebraban las orgías de Baco. Los misterios de Eleusis, celebrados en Atenas en honor a Ceres, fueron absorbiendo a los demás. Todos los pueblos vecinos olvidaron los de sus naciones para celebrar los de Eleusis y no tardaron en iniciarse en ellos todos los pueblos de Grecia y de Asia Menor. Su alcance fue tal que se difundieron por todo el Imperio Romano. En las festividades eleusinas había dos clases de misterio: los mayores y los menores. Estos últimos eran una especie de preparación para una iniciación más elevada. Se admitía en ellos a todo el mundo. Ordinariamente se hacía un noviciado de 3 años y a veces de 4. Según dice Clemente de Alejandría, lo que se enseñaba en los grandes misterios concernía al universo y era el fin, la cumbre de todas las instrucciones. Ahí se veían las cosas tales como ellas son, y se examinaba la naturaleza y sus obras. Los antiguos decían, queriendo expresar con más fuerza y facilidad la excelencia de sus misterios, que los iniciados serían más dichosos después de la muerte que los demás mortales, y que mientras que las almas de los profanos serían enterradas en el fango, cuando abandonaran sus cuerpos y permanecerían encerradas en la oscuridad, las de los iniciados volarían hacia las islas afortunadas, hacia la morada de los dioses. Platón afirmaba que los misterios tenían por objeto restablecer la pureza primitiva del alma y el estado de perfección de que ella había descendido. Epicteto decía que todo lo que en ellos está ordenado fue instruido por nuestros maestros para instruir a los hombres y corregir sus costumbres. Proclo pretendía que la iniciación en los misterios elevaba el alma desde una vida material, sensual y puramente humana hacia una comunión, un comercio con los dioses. La pureza de costumbres y la elevación del espíritu eran cualidades que se representaban y se prescribían a los iniciados.
ser iniciado debería de tener una reputación inmaculada y ser hombre virtuoso. Luego era examinado severamente por el mistagogo o presidente de los misterios. Suetonio refiere que al viajar Nerón por Grecia, después de haber asesinado a su madre, tuvo deseos de asistir a la celebración de los misterios de Eleusis, pero no se atrevió a hacerlo porque el reproche interno de su crimen le hizo variar de propósito. Los iniciados, sometidos a instituciones tan virtuosas, eran considerados por los demás hombres como seres felices. Cuanto más antiguo era el iniciado, más respeto infundía. No tardó en considerarse deshonroso el no serlo, y por virtuoso que se fuera o se pareciera, el pueblo sospechaba de que no era iniciado, tal como ocurrió con Sócrates. Y como podemos apreciar, estos cultos fueron realmente grandes y venerados en la antigüedad. Y de hecho, aún hoy en nuestros días existen sociedades secretas o incluso las religiones que incluyen dentro de su filosofía misterios. Me gustaría hacer un paréntesis para ampliar lo que sería la información y el entendimiento de este tema, y es acerca del título que recibían los iniciados en la antigüedad. Estos eran llamados epoptas, palabra que significa el que ve las cosas tales como son, es decir, sin velo, por contraposición al nombre con el que antes se les denominaba mistos, velado, lo que significa lo contrario. Muy bien amigos, y esto sería una pequeña introducción para poder entender lo que estaremos viendo en los siguientes videos. En este también incluiremos todo su lenguaje simbólico. ¿Fue Jesús basado en el dios persa Mitra? Los mitistas de Cristo afirman que Jesús nunca existió, solo fue una copia de Mitra, porque Mitra nació de una virgen el 25 de diciembre. Mitra era un maestro que viajaba y realizaba milagros. Tuvo 12 discípulos, se sacrificó a sí mismo por la paz mundial, fue enterrado en una tumba y resucitó 3 días después en la mañana de Pascua. A sus seguidores se les prometió la inmortalidad. Fue llamado el Buen Pastor, el Salvador, el Redentor, el Camino, la Verdad y la Luz. Su día santo era el domingo, y sus seguidores tenían parte de la Cena del Señor cada semana. Así que tenemos prueba de que Jesús es una copia mítica del dios Mitra. Bueno, para que esto siquiera sea verdad, alguna de estas tonterías deberían ser correctas según los hechos, y de hecho no lo son. Para empezar, en realidad hay 3 versiones diferentes de Mitra, y ninguna se asemeja al cristianismo. Muchos de los que intentan afirmar esto tienden a pensar que el Mitra del culto romano es de donde vino Jesús. Pero esta religión mística acerca de Mitra no dejó escrito alguno para que nosotros podamos saber lo que ellos creían, así que nosotros debemos construir la mayor parte de esta de fuentes e inscripciones de segunda mano. Para empezar, es poco probable que Mitra nació de una virgen. Todas las fuentes indican que en la versión romana nació de una roca. Esto también es confirmado por Comordiano. En otras versiones, Mitra fue creado como un adulto por Ahura Mazda. E incluso en versiones persas de Mitra, no hay indicio en las inscripciones de que nació de una virgen. Respecto al 25 de diciembre, Roger Beck afirma que esto es absolutamente errado. En realidad, la única evidencia de esto es la celebración del cumpleaños de Invictus, en esa fecha en el calendario de Filócalo. Invictus es, por supuesto, Sol Invictus, el dios Sol de Aureliano. No se concluye que un dios Sol diferente, previo y no oficial, Sol Invictus Mitra, nació necesariamente o siquiera probablemente en ese día también. No hay evidencia de que a Mitra se le conocía como un maestro que viajaba. Respecto a si hacía milagros, tal hazaña se decía de todas las deidades, y es muy general para formar paralelo alguno. No hay evidencia de que Mitra tuvo 12 discípulos en ninguna versión. En la versión persa iraní tuvo un acompañante, quien era Varuna. En la versión romana solo tuvo 2 acompañantes. La idea de que Mitra tuvo 12 discípulos es tomada de esta imagen de Mitra matando al toro, donde está rodeado de 12 figuras, solo que estos no son sus discípulos, son los signos del zodiaco. Además, esta inscripción es posterior al cristianismo, así que no puede significar dependencia alguna. No hay evidencia de que Mitra se sacrificó a sí mismo por la paz mundial, y hasta ahora los mitistas de Cristo no han provisto evidencia de esto. Lo más cercano que podemos tener es la historia de Mitra matando al toro, pero esto no se compara al cristianismo en absoluto. Respecto a su entierro y resurrección, esto simplemente es una completa mentira moderna. No hay indicación alguna en ninguna de las versiones de que murió, mucho menos de que fue enterrado y resucitado. Lo más cercano que pueden tener es una pieza de grafiti fechada después del año 200 a.C., el cual dice: «Y a nosotros también nos salvaste al derramar la sangre eterna». Sin embargo,
todos los eruditos de Mitra destacan que esto se refiere al derramamiento de la sangre del toro, no de su propia sangre. El culto de Mitra probablemente sí prometía a sus seguidores la inmortalidad, porque eso era costumbre en casi todas las religiones. Y es muy general para forzar algún tipo de paralelo real. Pero incluso si eso fuera cierto, aún no estamos seguros, porque de nuevo simplemente no tenemos escritos de Mitra. Roger Beck incluso sospecha que en la religión de Mitra nunca hubo un ritual específico para el viaje del alma después de la muerte. A Mitra nunca se le llamó el buen pastor, salvador, redentor, el camino, la verdad ni la luz, ni ningún título común que le es aplicado a Cristo. Esto simplemente es una total mentira. Ahora, es cierto que el día santo de Mitra era el domingo, pero dado que solo hay 7 días en una semana y que el primer día de la semana era significante para muchas culturas, difícilmente es evidencia de plagio. Además, debemos resaltar que la mayor parte de nuestro conocimiento del culto de Mitra viene después del tiempo de Jesús. Así que si hubo un plagio, es muy probable que fue al revés, es decir, que el culto de Mitra le robó a los cristianos. Michelle Salzman incluso nota que el uso del domingo por parte del culto de Mitra es posterior al Nuevo Testamento. Finalmente, no hay evidencia de una cena del Señor en el culto de Mitra. Cualquier referencia de esto viene de textos medievales muy tardíos, de los cuales no se puede confiar. Así que dado que ese es el caso, no hay evidencia de que Jesús fue un mito basado en Mitra. En la antigüedad, el astro Sol fue objeto de un profundo respeto e intriga por la humanidad. A menudo fue considerado como una divinidad en muchas de las grandes civilizaciones de la historia, resaltando la importancia que éste tenía sobre la vida de las personas. El culto a Sol Invictus constituyó un culto muy importante en el Imperio Romano y en algún punto de la historia llegó a competir palmo a palmo con el cristianismo por ser la religión predominante de este vasto imperio. Antes de descubrir un poco más sobre el Sol Invictus, es importante conocer los antecedentes relacionados a las divinidades solares que existían en el Imperio Romano y también sobre el trasfondo que el epíteto Invictus tenía en antaño. Tradicionalmente, se cree que el título de Invictus, que quiere decir el invencible, fue otorgado a varias deidades romanas, incluidas Júpiter, Marte, Hércules, Apolo, etc. La antigua religión romana llegó a asociar a sus deidades con las del panteón helénico, cuando entró en contacto con la cultura helénica, mientras que otras divinidades nuevas llegaron a formar parte de la religión tradicional romana. Una de estas deidades fue Helios, quien personificaba al Sol y también fue vinculado con Apolo. En un comienzo, en la etapa republicana de Roma, Helios era una divinidad inferior, muy por debajo de la importancia que ostentaba la tríada capitolina, conformada por Júpiter, Juno y Minerva. En el periodo imperial romano, durante el gobierno de Heliogábalo, quien gobernó desde el 218 al 222 de nuestra era, se introdujo el culto a El-Gabal, divinidad solar de la ciudad de Emesa en Siria, ciudad donde había nacido el joven emperador. Heliogábalo pretendía ascender a esta divinidad por encima del resto del panteón tradicional romano, del cual, dicho sea de paso, se olvidó por completo. A causa de esta pretensión, el emperador fue asesinado, dando por concluido el auge de este nuevo culto religioso. En aquel periodo también existía un gran auge de las religiones mistéricas, orientadas a proporcionar un plan salvífico para las personas. Este tipo de cultos eran totalmente complementarios a las religiones tradicionales. Por lo general, consistían en varios ritos personales de iniciación y ascenso, mediante niveles o grados. Este nuevo enfoque religioso también llegó hasta Roma, cambiando la perspectiva que se tenía de la religión tradicional romana.
Después de varias victorias en Oriente, el emperador Aureliano, quien gobernó del 270 al 275 de nuestra era, reformó por completo el culto romano al sol, entrando además en este auge mistérico. Varias deidades tradicionales e incluso las importadas de distintas partes del imperio, quienes ya tenían su propio culto, pasaron a ser consideradas atributos o parte de esta deidad solar. Una de estas divinidades importadas de Oriente fue Mitra. Algunos han llegado a afirmar que Sol Invictus sería en resumen la unificación de Helios, el Gabal y Mitra, afirmación que no está del todo comprobada. Por aquel entonces, un grupo religioso emergente se negaba a aceptar que su deidad sea simplemente un atributo de Sol Invictus, y se desvinculaba totalmente de esta creencia. Este grupo eran los cristianos. Con Aureliano, la adoración al sol se convirtió en la principal en el imperio. Posteriormente, se le añadió el título de Invictus y los sacerdotes de la divinidad solar, quienes habían pertenecido a rangos menores en la sociedad romana, pasaron a asumir mayor importancia. Durante este periodo se construyó un nuevo templo dedicado a esta deidad, el mismo que fue inaugurado el 25 de diciembre del año 274, siendo además esta fecha conocida como la del nacimiento del Sol Invictus, puesto que los romanos creían que el sol moría el 21 de diciembre antes de renacer días después, el 25 de diciembre. El 21 de diciembre y los días siguientes, antes de llegar al 25, son los días más cortos, y por lo tanto, los más oscuros del año en el hemisferio norte. En la ciudad de Roma llegaron a existir hasta 4 templos dedicados a esta deidad, y desde el mandato de Aureliano se instituyeron juegos en honor a este dios, los mismos que eran celebrados cada 4 años. Otro dato interesante en relación a este culto en el Imperio Romano es que el día principal para la adoración a esta divinidad era el día domingo. Los ciudadanos del imperio se vieron tentados por esta nueva corriente de religiones mistéricas y creencias religiosas. Muchos de estos cultos eran sumamente complejos, costosos e incluso excluyentes, lo que dio una ventaja considerable al cristianismo, al ser una religión sumamente abierta. A menudo se ha creído que el emperador Constantino fue un fuerte devoto del Sol Invictus, siendo retratado incluso en varias monedas junto a él. Con su posterior aceptación al cristianismo como religión permitida dentro del imperio, era cuestión de tiempo de que esta creencia ganara infinidad de adeptos. Después del triunfo del cristianismo, hubo un último intento por reavivar el culto al sol y el resto de los cultos considerados paganos. El emperador Juliano convirtió a Helios en la divinidad central de su breve gobierno e intentos de reavivamiento de las prácticas religiosas romanas tradicionales en el siglo IV de nuestra era. Con el posterior decreto de Teodosio en el año 380, nombrando al cristianismo como única religión y la oficial del imperio, se daría por sepultada toda esperanza de resurgimiento de las antiguas creencias religiosas del imperio romano. Suscríbete al canal para más contenido como este.